Buenas tardes, estamos acá en una nueva conversación en Queleo Forestal, gracias a la librería acá de Merced 76, que ustedes pueden visitar todas las semanas. Y hoy con un invitado, un nuevo invitado, a quien no conocíamos, Ricardo Monsalve. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Oye, aquí voy a permitirme leer algo de tu presentación al libro, porque para la gente que no te conoce, dice: Ricardo Monsalve nació en Santiago de Chile en 1981, realizó sus estudios de lengua y literaturas hispánicas, así como de literatura general en la Universidad de Chile, y de español y estudios del Renacimiento en la Universidad de Yale en Estados Unidos, país donde ha sido profesor visitante de lengua española y literatura latinoamericana. Y El Ejército Invisible, es tu primera novela. ¿Qué lleva a alguien que, bueno, evidentemente estudiando literatura, aquí y allá, pero cuándo te decides hacer una primera novela y por qué no haber hecho una antes? Vale, es una pregunta justa, supongo. Mi primera novela, la verdad es que la escribí cuando estaba en la universidad. El primer año de universidad, 18, 19 años. Y esa no tuvo la suerte de ser tomada por alguna editorial. Fue, desde el punto de vista anecdótico, un fracaso. Pero en algún momento, de hecho, después del fracaso que supuso esa novela, yo dije, mira, vamos a dejar de escribir. Después de todo, soy un hombre feliz, no tengo ninguna necesidad de escribir. Y dejé de escribir por 10 años. Y en algún momento, el año 2012, en la ciudad de New Haven, en Connecticut, me puse a escribir de nuevo. Sentí que quería escribir una historia que de algún modo debía hace mucho tiempo. Era una historia sobre historias que yo conocía de niño, de joven, que escuché toda mi vida, y decidí escribirla. Me tomó 3 años. La terminé en 2015 y en 2017 alguien finalmente se interesó por ella. Ahora, dices, me demoré 3 años, eran historias que tenía ahí en la mente, que había escuchado de niño. Cuando la escribiste, ¿fue difícil hacerlo? Es como, ¿no es cierto?, la clase de preguntas, ¿la disfrutaste o la padeciste la escritura? ¿Fue complejo hacerlo? Porque me imagino que para la gente que no estudia a veces resulta más fácil escribir para quien ya tiene miles de lecturas en el cuerpo, teorías, claro, ¿no es cierto? Muchas cosas a veces te complica más que alguien que dice, voy a hacer una primera novela. Absolutamente. Yo escuché un gran amigo, Eduardo Klein, poeta y profesor de filosofía, me dijo una vez que si yo estudiaba literatura, jamás sería un escritor. Precisamente por lo que dices tú, sí, porque el cúmulo de teoría, el cúmulo de historia, acaba por hacer desaparecer a ese escritor que simplemente quiere contar una historia. No ocurrió, afortunadamente. Y lo que sí ocurrió es que esas ideas no dejaron de llamarme la atención, y por eso es que simplemente decidí seguir adelante con ello. La primera parte de tu pregunta, ¿cuál? No, eso era porque si tú habías padecido la escritura. Eso también, cuando me lo estabas preguntando, yo pensé, hay una serie de escritores que sienten que si tú no padeces la escritura, seguramente eres un mal escritor. O no funciona. Claro. Supongo que soy un mal escritor, porque la verdad es que sí la disfruté. Por supuesto que como toda empresa de 3 años, como toda empresa de escritura en general, diría yo, tiene momentos en que debe enfrentarse a ciertas dificultades. Escribir una novela, por definición, supongo que es una tarea de largo aliento, en la mayoría de los casos. Como digo, a mí me tomó 3 años, sí, pero la mayor parte del tiempo era un proceso intelectual que disfruté, que me desafiaba, pero que los beneficios, las ventajas, la retribución que me daba la escritura, yo simplemente era superior a todo. O sea, comparativamente era mejor lo positivo que lo negativo. Absolutamente, absolutamente. Oye, voy a ir permitiéndome leer algunos pequeños fragmentos del libro a medida que vayamos conversando para ir interesando al público que pueda potencialmente leer la novela, ¿no? Dice Héctor, que es el protagonista de nuestra historia. Una mañana de abril de 1975, un consejo de guerra condenó a Héctor a 25 años de cárcel. Una semana más tarde, la corte envió un oficio al presidiario con la transcripción de la sentencia. Héctor terminó de leerla y se la devolvió al emisario agradeciéndole su visita. Se puso de pie rápidamente y volvió a su celda escoltado por 2 funcionarios de gendarmería. En el camino se prometió jamás cumplir la condena. 2 años y medio más tarde, en la madrugada del 25 de diciembre de 1975,
77, el recuerdo de esa promesa desvelaba a Héctor en una de las celdas de castigo de la penitenciaría de Santiago. Una y otra vez, como en un cine rotativo, su fuga se le presentaba en la imaginación como la primera escena de un drama cuyo único final posible era el asesinato del general Augusto Pinochet. Ahí resumes rápidamente en estos dos primeros párrafos el sentido final de tu obra. ¿Por qué hacer un libro que reescribe la historia? ¿Qué necesidad imperiosa había ahí de contar algo que jamás sucedió, pero que a ti te interesaba? ¿Por qué? Claro. La verdad es que me encanta esa pregunta porque creo que va a la médula de lo que es la literatura. Sé que hay mucha gente, en Chile sobre todo, que disputa mucho en torno a por qué la literatura reescribe la historia, por qué no deja la historia tranquila, etc. Es una duda y una posición comprensible, pero creo que olvidan que la literatura en Occidente nace como una reescritura de la historia. El canon occidental el núcleo del canon occidental son los poemas homéricos. Y los poemas homéricos son precisamente la reescritura de un problema, de un conflicto histórico probablemente real, que es reescrito por un poeta o por una serie de desconocidos a quienes llamamos Homero. Sí. Así que eso yo no estoy tratando de hacer nada nuevo, al contrario, mi posición es más bien tradicionalista, es conservadora. En el caso de esta historia, yo recuerdo en algún momento haber estado leyendo, yo no sabía cómo terminaba esta historia. Ah, comenzaste sin saber cómo... Yo no sabía cómo terminaba esta historia, pero tenía suficiente como para escribir 2 años sin saber. Y afortunadamente... Teniendo algunos hitos... Claro, correcto. O mojones, ¿no sé. Correcto, yo tenía otro final. Sí, sí. Tenía otro final. Y mientras escribía, tuve la suerte de comenzar a leer Los Miserables, que para quien no haya leído Los Miserables, le recomiendo, o para quien no quiera leer este libro, habiendo tanta hermosa y buenísima literatura en el mundo, creo que Los Miserables es un libro por el que se puede comenzar, sin duda. Leí a Los Miserables con mucha pasión, y en algún momento el narrador dice algo así como, puesto que somos la historia, castiguemos. Y esa idea caló profundo en mi pensamiento, y yo dije que quizá una de las funciones de la literatura, sobre todo aquella que revisitaba la historia para reescribirla, era el castigo. También pensé que una historia de esta naturaleza podía al mismo tiempo no solo castigar, sino retribuir a quienes habían peleado en Chile con los resultados trágicos y negativos con los cuales se encontraron. De hecho, a pesar de que la dedicatoria es muy personal, evidentemente, del libro, también pensé dedicarlo a quienes habían peleado en algún momento y habían perdido. Así que la literatura en este momento, considerando este libro un libro de literatura tradicional, sí, cumplía todas esas funciones para mí. Sí, es interesante lo que dijiste aludiendo a Homero, ¿no? Claro, es cierto, y gracias a él, gracias a esa posible, si existió realmente un él, y si existió efectivamente ese hecho, lo conocemos seguramente transformado completamente a través de él, y sin esa escritura no habríamos sabido quizás qué pasó aquello en ese momento, si es que pasó tal como pasó. Pero es interesante eso de la escritura, y justamente, ¿sí? Sí, digo que una vez, esto me recuerda a un poema de Borges que no voy a citar en este momento, pero hay un momento en el que, en el futuro, en la perspectiva más larga que se pueda imaginar, cuando la existencia acaba, el discurso de la historia, opuesto al de la literatura, simplemente se transforman en uno, desaparecen los eventos y terminan siendo simplemente lo que hemos sido capaces de imaginar. Sí, y a veces a través de la ficción, en cualquiera de sus niveles, no cinematográfico, literario, lo que sea, también podemos entender mucho de la historia del pasado, sin que sea evidentemente un relato de hechos concretos, claro, sino que por la mera revisitación de esas artes uno entiende cómo se vestían, claro, cómo pensaban, ¿no? Absolutamente. Y yo creo que ahí, si me dejas continuar un segundo sobre la oposición entre, sí, literatura e historia, en primer lugar, son dos cosas. A veces pienso que esa oposición existe, y lo creo, y a veces, dependiendo de cómo me levante, digamos, ese día, pienso todo lo contrario. Es posible que el historiador no sea sino un tipo bien específico de escritor de ficciones. Pues absolutamente de acuerdo. Y en otro sentido también es cierto que el pensador
que funda la tradición filosófica en Occidente, por lo menos la sistemática, Aristóteles, parte por definir a la literatura como precisamente este discurso que se opone al discurso de la historia. Él dice, la historia escribe los hechos como ocurrieron, y la literatura o la poesía como pudieran ocurrir, como podrían haber ocurrido. Y ahí está el kit del libro, ¿no? Ese centro neurálgico que tú mencionas, yo creo que está el motor fundamental de tu novela. Y es interesante decir también que la historia, de algún modo, tiene que tener algo de ficción. De otro modo uno lo explica como dos historiadores hablan de un mismo hecho y dicen exactamente lo contrario, claro, refiriéndose a un hecho irrefutable, ¿no? Que pasó tal cosa, claro, pero la interpretación de ese hecho no puede tener sino algo de ficción también, creo. Claro. Por supuesto, quienes han hecho historia o hacen historia están odiando en este momento lo que estamos diciendo, pero así lo vemos. Es el punto, quizás. Quizás sea el propósito de esta conversación, sí, que un buen historiador nos odie. Yo pensaba, a propósito de... un mal historiador también. O un mal historiador. Yo pensaba un poco respecto de las investigaciones que he hecho en el campo de la historiografía, sí, que profesionalmente a lo que me he dedicado. En algún momento un historiador que leía, o quizá otro tipo de pensador, reflexionaba sobre el siguiente hecho de interés. ¿Es posible que exista más evidencia de la existencia del demonio, del diablo, sí, en la tradición judeocristiana, que de Napoleón? Es muy probable que existan más testimonios directos, históricos, conservados en los archivos, de la existencia de Satanás que de Napoleón, que es una figura que nosotros admitimos como absolutamente indubitable. Sí. Y eso es, por decirlo menos, interesante, absolutamente. Sí, sí, sí. Y es cierto, si tú puedes ir y constatar la cantidad de archivos, de documentación, de testimonios, de documentos legales que existen, que testifican la existencia de un demonio, una persona con la cual se encontraron, que vieron bajo ciertas circunstancias, etc., son probablemente más numerosos que los de muchas otras personalidades que nosotros... Sí, sabemos que existieron. Sabemos que existieron. Sí. Claro. Dice, por ejemplo, acá, hablando del tema de la historia, la gran mayoría de los chilenos, dice un personaje de tu novela, cree que la historia es una materia escolar aborrecible. Respetan la ciencia por desconocida y porque pueden percibir sus efectos prácticos en los evidentes avances tecnológicos. Pero para el chileno medio, la historia no tiene conexión alguna con su vida diaria y real. Eso es porque además de desconocer el pensamiento del maestro Ortega y Gasset, para el que la vida cotidiana es la fibra misma de la historia, Chile es un país que se vanagloria de su ignorancia, de su individualismo y de sus mitos absurdos sobre la patria, como su apoliticismo, el presunto color blanco de su piel y la sobriedad de su estado, ¿no? Tus personajes siempre hay momentos de la novela en que se detienen y tienen estas disquisiciones sobre filosofía, por ejemplo, ya que lo mencionaste, mucho de filosofía, hablan también de literatura, hablan de marxismo de tanto en tanto, ¿no? Ahí quizás se escurre este historiógrafo, este claro, investigador que está en ti, ¿no? Sí. Yo sé y te agradezco, es uno de los lectores de esta novela, la ha leído, sabe que se trata de una novela de aventuras, es, sí, una historia, eso iba a decir, es una historia de acción. Que al mismo tiempo es una gran novela de aventuras. Sí, sí. Bueno, y quizás por el ambiente en el que yo me crié, las personas que conocí, con las que me encontré en la vida, siempre me ha parecido natural que la gente que se encuentra en la mitad de una aventura y tenga una persona con la cual interactuar, reflexione precisamente de este tipo de cosas. La gente, sobre todo en los años 70, 80, discutía este tipo de cosas. Hace muy poco, bueno, me parece que un dato que acabo de leer, dicho sea de paso, en los años de Allende, ¿sí?, el volumen de la producción de libros durante la época, sí, Quimantú, por ejemplo, sí, exacto, habla de una cultura lectora en Chile totalmente distinta, y por lo tanto en ese tiempo discutir sobre la existencia de Dios, discutir sobre los conceptos fundamentales del marxismo no tenía nada extraño. Exacto. Era parte de la vida cotidiana. Discutir lo que pasaba en el núcleo de la vida ciudadana era una cosa que se apoyaba en los libros, que se apoyaba en ideas complejas, elaboradas, que estaba soportada por los libros. Así que en este caso, cierto, estos personajes, todos quizás de uno u otro modo, dan voz
al humilde escritor que los puso ahí. Sí, sí, sí. Pero también es cierto que recuperan un elemento de la cultura de ese tiempo. Sí. Quiero hacer un énfasis en eso que acabas de mencionar tú, de que por ejemplo, a mí, con lo que me gusta Humberto Eco, por ejemplo, a veces uno lee sus novelas y de pronto hay capítulos enteros de solo historiografía que uno puede saltarse completamente sin alterar el contenido o el mensaje de la novela. En cambio, las disquisiciones que tus personajes tienen están bien integradas en ese discurrir de la aventura. Son siempre interesantes, por lo demás, no son una cosa que me dice, oh, qué lata, estas 3 páginas de conversación, no. Y además, en muchas ocasiones, una cosa que me llamó también la atención es cómo dialogan tus personajes. Tiene esa cosa chilena, el modismo chileno, y como una agilidad, diría yo, casi teatral también, ¿no? Como hablan muy rápido, muy ingeniosamente a veces, y utilizan un lenguaje cotidiano chileno que yo hace rato que no leía en una novela local, ¿no? Como que se han neutralizado un poco el lenguaje, pero tus personajes hablan incluso con modismos que yo reconozco como de los 70s, 80s, ¿no? Donde la novela transcurre. Eso me pareció muy bueno también. Espero que sea una virtud de la... ¿Sí? Me pareció que era simplemente lo único natural. La gente hable, o sea, cuando se trata de gente hecha de palabras, que hable con las palabras que corresponden a ese tipo de personas, que no estén ni estandarizados, como dices tú, ni internacionalizados. Entiendo que ha habido un gran impacto de, por ejemplo, las ediciones y traducciones españolas de España en Latinoamérica, en Chile. Pero a mí me impacta, por decirlo lo menos, me enerva muchas veces ver el uso de hispanismos claramente ajenos a nuestra jerga en novelas contemporáneas. Es decir, hay, qué sé yo, no es extraño, por lo menos para mí, encontrar palabras que son puramente usadas en la península ibérica para referirse a las relaciones sexuales, a las prendas íntimas, etc. Y eso a mí me parece que falsea el hablar de los personajes de novelas sobre todo las que están ambientadas en Chile, por ejemplo. Sí, por ejemplo, aquí para muestra un botón, dice, ¿no? Puta guatón, dijo Héctor cuando Valle terminó la instrucción. ¿Por qué no me dijiste que sabía hacer todas estas cuestiones cuando estábamos presos? No vengan a con weas, yo le dije clarito. Nos habríamos ahorrado no sé cuántos años en cana. ¿Y para qué? Si usted estaba lo más feliz del mundo con sus libros. Esta es la hora en que estaríamos en el sur con la Revolución Armada lista para tomarnos Santiago. Sí, clarito. ¿En serio, guatón? Ya tendríamos células por todo el país. Habríamos tenido que turnarnos el ACA. Héctor rió, etcétera, ¿no? Y ahí hay una conversación muy graciosa. No tiene muchas armas, es cierto. Es cierto, muy graciosa de tus personajes. Ahora, aquí también hay hablas del Quijote en un momento de La Mancha. Yo quiero creer ahí que en esas pequeñas conversaciones también tú quieres reflejar un estado de situación, ¿no? Tal vez esta idea quijotesca de esa lucha armada que nunca se produjo. Hablan mucho, por ejemplo, recuerdo que el momento en que uno de los personajes le da cuenta al otro de el famoso encuentro con los molinos, que el que mayor parte de la gente conoce porque lo ha visto probablemente en la tele y nunca ha leído la novela, como bien dan cuenta también los personajes de tu libro. Quiero creer que en todas esas idas al pasado, pequeñas conversaciones sobre histórica, sobre filosofía, tú estás haciendo también, de algún modo, un contrapunto con la realidad del periodo o con nuestra realidad actual. Absolutamente. Lo que ocurre es que si... hay 2 cosas puedo decir a este respecto. El primero es que creo que está en la naturaleza de todo escritor en lengua española intentar, que es quizá lo único que se puede hacer, intentar reescribir el Quijote. Sí. Es muy probable que no haya un solo novelista con alguna aspiración real de entrar en el canon occidental en que no esté pensando en el Quijote o que no haya sido influenciado por la escritura cervantina. Sí. Eso, recuerdo una película, Profundo Carmesí. Hay una persona que dice, uno de los personajes son españoles y dice, uno de ellos está fingiendo ser español, me parece, y dice, el Quijote está siempre en nuestro corazón, está siempre dentro de nosotros. La otra persona contesta, y nunca sale. Creo que a los escritores les ocurre mucho eso. A mí me ocurre, así que yo en algún momento me di cuenta que probablemente era lo que terminaría haciendo, tratando de reescribir el Quijote. Como Pierre Menard, de Borges, sí, ¿no? Absolutamente. Quizá la única excepción a lo que yo considero la regla absoluta cuando se trata de reescrituras del Quijote. Son todos fracasos. Yo asumí que iba a ser un fracaso y por eso quizá me sentí libre de esa presión. Dije, yo sé que voy a fracasar, quizá otra persona
reescriba el Quijote algún día con éxito. No, yo no tendré esa presión. Y por lo tanto hubo muchas escenas en las que fácilmente un buen lector, como tú, puede reconocer esa suerte de reescritura. Ahora bien, en el caso de la época, a mí siempre me ha parecido que es la única forma correcta de entender lo que ocurrió en Chile. Si lo pensamos, si lo describimos de un modo muy peculiar, podríamos decir que en el fondo la crisis que se produce, la crisis política, la crisis social que se produce en Chile durante los años 70, ocurre porque, miremoslo así, un grupo de personas lee un conjunto de libros de una realidad probablemente extinta, libros de alemanes, italianos, que si yo pienso en Gramsci, Sí. Rusos, etcétera, que dan cuenta de una realidad sociológica y filosófica del viejo continente, y luego tras leerlos, tras abrevar en esa cultura, en esa tradición, intentan aplicar la teoría marxista en una realidad que es totalmente distinta a la descrita por el propio Marx, por ejemplo. En ese sentido, creo que como el personaje Héctor leen Sí, a estos autores, se acaban volviendo locos, terminan presos. Una suerte de Quijote. E intentan una empresa condenada al fracaso. Sí. Tú lo dices en el libro, lo dices vicariamente a través de nuestros personajes, dice, la revolución se hace con libros, pero no solo con ellos, de manera eso justifica un poco el paso a la acción que tienen los personajes en un momento, ¿no? Claro. Todo el tiempo están leyendo, tus personajes más queribles son esos que leen, pero también muestras a aquellos que no leen, que no tienen la cultura, que admiran a los que leen, pero que también ponen, ¿no es cierto? Este tipo no sabe hacer nada físico, pero yo sí sé hacer. Entonces está esta cosa de, ¿no? La acción y la reflexión. Está ahí, yo creo que también es otro de los motivos de tu libro. Yo creo que eso todavía existió sin duda en la época. No solo la valoración, sino también la admiración por el intelectual. Yo hasta hace un par de meses atrás vivía en Estados Unidos, donde la situación es a la inversa. El intelectual es una persona inútil, que vive en una realidad elitista, que se aísla del resto, etc. Y del cual desconfían, que no lo admiran, desconfían de él y sienten que es una persona que no tiene ningún valor real para la sociedad práctica, material de un país como los Estados Unidos. Eso es muy distinto aquí, inclusive hoy. ¿Era? Y es cierto que retraté si tú quieres, contrapunto entre Héctor y Ovalle, sí. Está dado por esta dinámica, ¿no? Hay una persona que lee todo el tiempo, que está fascinado por los libros, y hay otra persona que los libros le parecen una cosa más bien lejana. Claro, pero que no es un ignorante, ¿eh? No es un ignorante, él conoce mucho de otras cosas. Es que en la época el obrero, sí. Una persona que trabajaba en el campo, etc., no era un ignorante de ese tipo de conceptos. De otra manera. Absolutamente. Sí. Hay muchas formas de ser culto o ser culta, ¿no? Tú das voz también a militares. Hay varios textos en que los militares también explican su accionar, ¿no? Por ejemplo, dice acá, pero ya volvió el orden. Cuando la patria nos llamó, respondimos cumpliendo con nuestro deber insoslayable. Por eso estamos aquí, porque nos lo pidieron. Pedían mano dura y los señores políticos fueron incapaces de dársela. Mi general Pinochet era el único que podía devolvernos el orden y la tranquilidad. Fue una mano que extendió con generosidad a los hijos de Chile cuando más lo necesitaban. Mano dura, pero generosa. Y si es que a esta gente no se la puede tratar de otra forma. Nosotros fuimos un instrumento para la paz, porque en eso consiste la liberación del cáncer marxista, en la paz. Fallamos en Rusia, pero no aquí. Hemos derrotado al marxismo y a su vástago predilecto, la guerra insurgente. Aunque todavía queda limpieza que hacer, solo con la derrota del enemigo interno pueden los hijos de Chile crecer en libertad. Así hay varios momentos. Tú retratas aquí también, al principio de personajes que uno reconoce, pero que tú no los mencionas. Hay un gringo que aparece haciendo un extraño experimento con un preso político, que uno identifica ahí a Townley. Está otro que es como Contreras, que después finalmente algunos los mencionas, pero hay una escena de tortura, por ejemplo, que aparecen todos estos personajes en un lugar. Y ahí apelas un poco a estos personajes reales también, a esta oscuridad, porque muestras también la cárcel, el libro está dividido como en 3 partes, la cárcel, ¿no es cierto?, el escape finalmente, la revolución, si pudiéramos llamarlo, pero también van mostrando hechos, van mostrando a una mujer que busca a su esposo detenido, desaparecido,
muestras a un militar, muestras a un torturador, muestras una escena de tortura quizás de las más terribles que se puede leer en los informes de tortura, que es el uso de ratones en la tortura de mujeres. Es horrible eso. Yo creo que es uno de los momentos terroríficos de la novela. Creo que era un poco, tratando de responder la última parte de tu pregunta, era un poco inevitable. Sí. Al principio el manuscrito era bastante más largo, es una novela larga, pero era mucho más largo. Y sentí que debía intentar reducir al mínimo ese tipo de cosas. ¿Había más de eso? Había más de eso, eran cosas que estaban basadas en experiencias familiares y por lo tanto pensé que mi lugar no era, ni mi misión no era la de escribir un libro de denuncia. Creo que el discurso histórico, el discurso periodístico, etcétera, ha hecho, no sé si suficiente, pero creo que un nivel aceptable de investigación y exposición de esa brutalidad. Por lo tanto, este libro, a pesar de que he sido ya acusado de ser un comunista, desatado, etc., no busca eso. Sin embargo, es imposible y probablemente amoral escribir un libro sobre la dictadura, escribir sobre prisioneros políticos, sobre jóvenes combatientes con una marcada ideología, etc., que no expusiera, al menos en parte, esa realidad que lamentablemente es innegable. Sí, es cierto. Y, bueno, tú no haces sino que relatar hechos que cualquier chileno o chilena puede leer en los informes que se han hecho sobre tortura en Chile, digamos, ¿no? Pero que paradojalmente la gente no ha leído o no conoce, ¿no? Y se asombra cada vez que aparece algo y dicen, pero ¿cómo es posible? Pero eso ya está escrito hace harto rato. Y aquí hay un pequeño fragmento, ¿no? Dice, 1 hora más tarde, la mujer dejó de sentir la electricidad para morir un instante. Por 1 o 2 segundos soñó su cuerpo sobre el catre metálico, libre de las amarras y rodeado de sus captores. A estos los soñó velándola cabizbajos como rezando el Ángelus. Cuando al rato los lacayos del capitán Miguel lograron reanimarla, la mujer entreabrió los ojos en una habitación saturada por el humo de los cigarros. Debajo de él, la mujer vio a la enfermera regresando orgullosa a su asiento. Allí esperaba el profesor, de piernas cruzadas y sumido en profundas meditaciones, observando los anillos de humo púrpura que lanzaba al cielo. Ahí leí un poco la parte final del momento de la tortura. ¿Sabes qué? Hay algo que me pasó cuando leí el libro completo, sentí que sobre él campeaba una suerte de atmósfera extraña. No sé si calificarla, tal vez por los hechos, como son hechos, muchos de ellos, sobre todo los del final de la novela, no sucedieron nunca, de un cierto halo fantástico. No sé cómo explicarlo, me pasó eso, ¿no? Que es una novela muy realista al mismo tiempo, pero por otro lado me parecía que habitaba una suerte de mundo de ensueño, por decirlo de alguna manera, como una pesadilla, no sé cómo explicarlo de algún modo. Me pasó algo muy extraño. Creo que son observaciones justas, tiene ese halo, tiene ese hálito al mismo tiempo, es cierto. Pero me imagino que está en la naturaleza de toda novela, hay una fuerte dosis de discurso histórico, hay un universo, parece una suerte de crónica, es un esfuerzo intencional y al mismo tiempo las cosas que ocurrieron durante esa época, las positivas y las negativas, creo que tienen esa naturaleza lindan en lo fantástico. Hay muchas cosas que uno podría leer en esta novela que le parecerían increíbles y sin embargo son las más reales. Sí, sí. Y me pasa, yo creo que es cierto, que a veces cuando la gente sabe que eres escritor y se te acerca y te dice, tengo una historia para ti, y te la cuentan, tú dices, esa historia que me acabas de contar, si yo la escribo, nadie va a creerme esa historia. A veces la realidad supera con creces a la ficción. Sí, y ahora bien, en el caso de esta novela tú te habrás dado cuenta que transita desde la historia más sólida, más documentada, etc., hasta la fantasía más desatada. Exacto. Espero que esa sea una de sus virtudes. Pero siento que no pudo haber sido de otra forma, porque como digo, era un tiempo bastante especial. Creo que una vez le escuché bien decir a Camilo Marx que quien no había vivido en el tiempo de la UP no había vivido. Creo que rescata algo de ese espíritu, que sin duda fue único, sin duda los días de Allende, los años de Allende, claro,
los días de Allende, los días que siguieron al golpe, y la dictadura es probablemente el periodo más intenso en la historia, y sin lugar a dudas, el periodo más significativo y crucial en la historia reciente de nuestro país. En otro de esos momentos que tú haces una mirada no solo a la idea de la revolución, sino que también a la idea de los libros, ese amor por los libros. Tú mencionas, por ejemplo, acá dice alguien, extraña experiencia la de la lectura. Como Héctor no supo qué decir, el viejo retomó el hilo de su argumento anterior. Pero ese misterio es el que continúa seduciéndonos. Esa extrañeza es a la que seguimos regresando y a la que siempre nos espera en los libros, con sus ideas y su verdad intacta, ajenos, como durmientes de Éfeso, a lo que ocurre más allá de sus tapas, ¿no? Bonito eso de que hay cosas que están más allá de los libros, o que habitan en los libros. Esa cosa, esa latencia de la que tú aludes, esta anécdota de los durmientes de Éfeso que despiertan 2 siglos después, y a la vida nuevamente, después de estar ahí encerrados en una cueva por 2 siglos, también los libros incuban en nosotros. Estas ideas tal vez que incubó años en ti, que se convirtió en este libro, o esa idea, ese sueño de qué pudo haber sido, cómo pudo haber sido Chile si hubiese pasado algo como lo que tú relatas en este libro, esas posibilidades. Me alegra mucho saber que tú percibiste que uno de los temas del libro es precisamente el amor por los libros. Es uno de los temas de este libro, ¿no? Y yo lo pienso probablemente cada día, que todo el fenómeno literario se sostiene en la esencial extrañeza de la literatura. Esta suerte de misterio que vive, que habita entre las 2 tapas de un libro, y que por un momento, mientras ejercemos esa función de lectores, aparece ante nuestros ojos y fascina, y deja de existir una vez que lo cerramos. Hay muchos libros que contienen ideas que son poderosas, hay muchos libros esperando lectores que probablemente jamás han oído hablar de esos libros, y sin embargo tengo la esperanza, al menos personal, de que haya un libro esperándome con esa fascinación que en algún minuto he sentido con algún otro libro, por ejemplo. Pero sí es cierto que no debe haber quizás muchas páginas de las cuales me siento orgulloso de este libro, pero en este libro un episodio que a mí personalmente me gustó mucho escribir y me gusta reencontrarlo cuando tengo la oportunidad de releerlo, es el que mencionas. Es una pequeña historia dentro de la historia, ¿cierto? Cuando se relata la historia geográfica de los durmientes de Éfeso, precisamente porque creo que en ese momento fue la mejor idea que tuve para retratar el fenómeno literario, esta suerte de ideas que pueden desaparecer del mundo de las personas que no acceden a ese libro y sin embargo cobrar vida 200 años después, cuando alguien va y lo sabe. Y tú hablas mucho aquí de esta experiencia borgiana de que efectivamente la lectura de un libro puede cambiar no solo tu mente, sino que puede cambiar el mundo, puede alterar la realidad, ¿no es cierto? Como Tron Nukvar Orbis Tertius, ¿no? Yo creo que tú hablas mucho de eso acá. Por eso que estos personajes de tu novela son impelidos por la lectura para llegar a la acción finalmente y derrotar a un dictador. O sea, hay un viaje ahí desde la inacción total, que es sentarte a leer un libro, que es muy íntimo, a una acción total y que además es colectiva, no íntima, es masiva. Claro. Eso yo creo que también es uno de los caminos por los que tú vas preparándonos a lo largo del libro. Hay un momento en el que Ovalle, uno de los protagonistas, el Sancho de Héctor, le pregunta, pero bueno, tú estás tan feliz leyendo estos libros, ¿para qué quieres salir de la cárcel? ¿Para qué quieres escapar? ¿Cierto? Y tiene todo el sentido del mundo, porque Héctor, claro, es un devorador de libros como muchos de la época. Nosotros. No sé, yo me siento un lector menor, lamentablemente, pero en fin, en la época había muchos que eran grandes lectores y que creo que eran estos pequeños Quijotes que se vieron afectados por esta suerte de fantasía absoluta que encontraban en los libros y que sentían que eran herramientas válidas para cambiar el mundo. Sí, totalmente. El traidor debe morir. Como le sucedía cada vez que sus disquisiciones recalaban en Pinochet, Héctor soñó despierto con el asesinato del dictador. Se imaginó en el centro de un gran salón, un lugar de grandes ventanas y largas cortinas aterciopeladas. En su mano, al final de un brazo extendido en el aire, vio su viejo revólver, exhausto tras 6 disparos. Frente a él, con el pecho y su traje blanco destrozados,
con las manos y el rostro torcidos como raíces, vio a su víctima muriendo en la incredulidad y el miedo, cayendo al fin por primera y última vez. Después, horrorizados y profiriendo gritos de ira e histeria, aparecían los secuaces del tirano que como salvajes se echaban sobre el asesino para vengar la muerte del ídolo. Aquí entonces Héctor sueña con la posibilidad de acabar con Pinochet, ¿no? Creo que sueña por una buena parte de la nación que soñaba lo mismo, ¿no? Sí, a veces me han preguntado si la historia está basada en algún plan real. Quizás más que un plan real, que en parte sí está basada en la historia, sí. pero más que en un plan real creo que está basado en un anhelo real, que está sintetizado en ese fragmento que tú acabas de leer. Claro, es un anhelo de una generación, ¿no? Tal vez de todo un país en un momento. En el último tramo del libro, ya la cosa se pone color de hormiga, como dice uno, y todo esto que se ha venido preparando a lo largo de 2 grandes capítulos empieza a funcionar de algún modo. Hay armas, ¿no es cierto? Hay una batalla, digamos. El libro comienza con una cosa muy íntima, unos tipos en una celda, que parece una película de esas de escape de prisiones de los años 70, ¿no? Con cualquier actor que ustedes imaginen ahí, como Garraway. ¿Soñando en libertad? Claro, Soñando en Libertad, como Garraway, como todas esas películas, ¿no es cierto?, con actores norteamericanos esperando el momento de la salida, preparándolo eso. Luego está cuando ellos están fuera y finalmente esta batalla que es épica, que me imagino que, los citas a Franco por ahí, que me imagino que leíste seguramente algunos de los momentos en cómo la masa popular termina por destrozar el cuerpo de Franco también, cuando... Franco es, ¿no? Sí, Francisco Franco es cuando sucede eso, ¿no? ¿Estás pensando en Mussolini? Mussolini, perdón. ¿Viste? Por eso me equivoqué. Era Mussolini en lugar de Franco. Quizás leíste alguno de esos fragmentos para ayudarte en la escritura de esa secuencia. Sí, pero son, la verdad es que esta es una colección de recuerdos en el fondo. Sí. Recuerdos de un pasado que no ocurrió, pero sí. Recuerdos. Ahora, se puede pensar en varias, si pones atención a los últimos capítulos, es fácil reconocer, por ejemplo, el cine soviético. Sí. Es fácil, tú usaste una palabra que para mí es clave, que es épica. Sí. No solo en el sentido en el cual lo entendemos hoy, en el sentido de esa suerte de fuerza ideológica que puede mover a toda una nación, ese sentido de la épica, sino en el sentido más estricto, en el sentido literario. El personaje, para quien quiera una clave de cómo leer el libro desde otra perspectiva, el personaje principal es Héctor, que es el gran derrotado en la invasión griega, la invasión aquea a Troya. Sí. Entonces tú puedes leerlo a partir de ese dato como una suerte también de reescritura de los poemas homéricos, sí. Guardando todas las distancias imaginables. No soy quien para intentarlo siquiera, pero como digo, es una clave de lectura y para mí fue una clave precisamente de la escritura. Sí. Aquí está este párrafo que yo digo en que tú retratas, antes de llegar al clímax de la obra, pones en tensión todos los elementos que están en juego, apareciendo de repente, no constante, pero como un momento, un hito, y aquí dice una mujer, dice, que encuentra en una escena, hay momentos que encuentro que hay escenas que son bien como de Apocalipsis Now, así como sin explicación, pasan y te impactan, ¿no? Como cuando el soldado de Apocalipsis Now va y dice, ¿qué están haciendo? ¿Dónde está su jefe? Pero ¿cómo no eres tú nuestro jefe? No estás tú a nuestro cargo, le dice el otro, en medio de la humareda y de los ruidos de la guerra, ¿no? Dice ella, yo sé que está muerto, no me engaño, mi hermana perdió a su hijo, ella no lo busca como yo, lo espera en su casa porque cree que está vivo. Todos los días después de levantarse corre las cortinas de la pieza de su hijo y abre las colchas de su cama. Todos los días desayuna junto al desayuno intacto de su hijo que no toca hasta cuando levanta la mesa. En la noche cuando vuelve del trabajo lava y plancha la ropa. Al final cuando ha terminado con todo lo demás dobla la ropa de mi sobrino y la guarda en los cajones de la cómoda. Así vive como si nada, como si nunca lo hubiesen detenido. Pero yo no puedo, Señor. Yo sé que mi marido está muerto, en algún lugar, no sé dónde. Y ahí ella sigue hablando, ¿no? Es una escena que a mí me impresionó mucho porque en una escena sencilla y simple tú retratas un poco esa lucha de años titánica de estas mujeres principalmente en la búsqueda de sus familiares y de sus seres queridos en el vacío, ¿no? Y al mismo tiempo yo sé que es una escena, no pretendo ninguna crueldad con esto, sé que es una escena profundamente real, sí. Profundamente trágica y de nuevo profundamente trágica en el sentido literario del término. Y esta escena
está un poco tomada de la tragedia griega y está tomada al mismo tiempo de la araucana. Cuando si no me equivoco, Tehualda busca a su marido muerto entre los cuerpos del resto del contingente araucano. Y lo hace precisamente de ese modo. El Ercilla ficcional. Citas dos veces a Ercilla y al Quijote. ¿Puedes referir esa anécdota así? Bueno, es que estos son libros que para mí son fundamentales y que siempre están siendo citados consciente o inconscientemente. Aquí espero que no sea demasiado visible el andamiaje literario detrás de la historia, pero esa escena a la que tú aludes es precisamente una reescritura de esas que son muy literarias y que creo que captan la esencia del drama de las personas que han sufrido la desaparición forzosa de sus seres queridos. Ese es el momento, como tú recordarás en la historia, que le devuelve el sentido a Héctor y vuelve a comprender qué es lo que debe hacer. Porque como todo héroe, digamos, el héroe en el sentido, digamos, literario, si se quiere, también sufre un momento de oscuridad antes de encontrar su camino final que lo llevará a la victoria o la derrota, que es esa caverna más profunda en la que se sume después de algo terrible, y es en este momento que estamos hablando donde él vuelve a encontrar esa luz y recupera la conciencia de algún modo, ¿no? Como todos estos héroes de los que hablan, ¿no es cierto?, los mitos principalmente, que pasan por un momento de bajón, como diríamos en chileno, muy triste, para recuperarse, ¿no? Para recuperarse y enfrentar de una vez su gran misión. Claro. Es que como toda novela de aventuras que aspire a tener algún atisbo de realidad, las aventuras deben ser sucedidas por desventuras, y aquí se pierde mucho antes de lo que podríamos llamar la escena final. Y por lo tanto la derrota es esencial. Por algo el protagonista es un Héctor, es decir, un gran perdedor de la historia del canon literario, ¿no? Yo mencioné hace un rato que tú en el libro hablas dos veces ¿no es cierto?, del rescate de Ercilla, del libro de las llamas, ¿no? De las llamas, que también es una cosa muy, muy interesante que quien lo lea va a entender bien a qué alude. Y constantemente también está el tema de los mapuches, ¿no? Hay unos seres mapuches finalmente que vemos desplegándose ahí en todo su esplendor, un patagón también, claro, que menciona por un tipo gigante, enorme, que también hacen lo suyo en esta batalla final, ¿no? Digna de héroes como ellos, ¿no? Ajá. Otro pequeño fragmento del libro dice: otra vez con lo mismo, como lo mismo. Yo pensé que tenía algo nuevo, una idea más ingeniosa, qué sé yo, cualquier cosa menos esto. Pero si el problema sigue siendo el mismo, pues guatón, ¿qué queréis que le haga? No sé, usted lo dice como si fuera tan sencillo. Vamos, matamos a Pinocho y listo. ¿Y qué más queréis? Le digo que no sé. Ahora tenemos la gente. ¿Tenemos armas? Guatón, tenemos armas para tirar a la chuña, ¿no? Es un poco lo que quería decir yo, rescatando un poco ese lenguaje chileno, muy, muy chileno que tienes en algunos momentos fundamentales del libro, ¿no? Bueno, de nuevo, sentí que en el minuto en que los personajes hablan íntimamente, sería falsear la realidad, proponer verdaderos filósofos que discuten de cosas elevadísimas. La verdad es que el lenguaje chileno, el brillo, la gracia del lenguaje chileno está precisamente en ese elemento espontáneo que nos viene a todos y que yo espero no haber perdido después de tanto tiempo viviendo fuera, pero que curiosamente, bueno, menciono esto a la pasada, como profesor de español generalmente en Estados Unidos yo solía usar un lenguaje sumamente estandarizado, neutro, claro, pero bastaba encontrarme con un chileno para que yo hablara mi lengua. Sí, sí. Creo que era esencial que yo escribiera de ese modo no la narración, por cierto. Los diálogos tienen que ocurrir en la lengua de Chile porque ocurre que los chilenos los protagonistas son chilenos. Tal vez vivir afuera hace que alguna gente, en lugar de olvidar su lengua natal, la exacerbe, ¿no? Por el recuerdo. Recordemos acá que quizás las películas más chilenas que se han hecho en los últimos años hayan sido las de Ruiz en Francia, habladas por francés. Ajá. Cuando tú las ves, tú dices esa frase, ese juego de palabras, ese chiste no es francés, es chileno. Entonces era extraño ver a Ruiz forzando a franceses a hacer cosas que solo diría un chileno en español. Era muy bonito eso, muy, muy gracioso. En una página tú adelantas el nombre del libro, que es uno de los capítulos finales. Dices:
Con Oscar y Héctor conversando a la cabeza, el grupo enfiló hacia la casa del campesino, como pasando revista a tropas de un ejército invisible. Ahí es el único momento del libro en que aparece, ¿no es cierto?, la narración, el nombre de la novela. Sí, mira, el título yo escribí, ilusamente escribí suponiendo que el título de esta novela iba a ser Héctor. Porque está en la tradición épica. ¿Sí? Ilusamente, después cuando se lo traté de presentar a alguien, pensé, creo correctamente, que con ese título no iba a tener ningún destino, así que lo titulé El sitio del corazón, aludiendo a... No, hay un capítulo romance. que se llama así, ¿o no? Sí, sí. Hay una parte completa, de hecho, que se llama así, y aludía a unos versos al final de Explico algunas cosas de Neruda, donde dice, si mi memoria no me traiciona, dice, pero de todo crimen nacen balas que os hallarán un día el sitio del corazón. Cuando está, es decir, aludía al sitio del corazón como un lugar objetivo. Si tú envías un manuscrito con ese título, probablemente el editor pensará, y correctamente el lector al ver una portada de esa naturaleza, que se trata de una novela de romance. Sí. Así que Daniel Olave, editor de esta novela, muchos saludos, claro, tuvo el buen criterio de buscar un título más que resumiera mejor y que apelara quizá a un público más amplio y que al mismo tiempo estuviese contenido al interior de la novela. Este es un ejército invisible también en el sentido de que nunca existió, nunca se le vio, etc. Pero no por eso un juego de palabras, y además que también un ejército invisible que es, si leen la novela sabrán por qué al final un ejército que parecía invisible de pronto se hace visible también. Hay un juego de palabras ahí que yo creo interesante. Y para ir terminando, antes de pasar a las posibles preguntas del público, ¿no? Quiero leer una parte sin adelantar en absoluto hechos finales de la novela, pero sí como la atmósfera que se vive al final. Dice, como un reflejo, la línea de fusileros abrió fuego contra la población con un tronar de disparos que habría opacado la más horrenda tormenta. No obstante, cuando los soldados abrieron los ojos para ver el resultado de la maniobra, vieron con horror que por sobre las decenas de muertos y heridos, los sobrevivientes cargaban contra ellos a una velocidad apenas menor a la de sus balas, ¿no? Hay una pequeña descripción de esta batalla épica que ahí, ¿no es cierto?, sucede hacia el final. Y también me voy a permitir leer algo que está en la penúltima página del libro, pero que tampoco les va a informar mucho de datos de la novela, pero creo que aquí encierra también una de las búsquedas notables del libro, y dice así, aún intentando ser fiel a los hechos de este modo, se dirá de mi relato que no es fidedigno, aunque, ¿por qué habría de serlo? Este libro no registra los hechos tal y como sucedieron, sino tal y como debieron haber sucedido. Y ahí yo creí ver efectivamente más que al personaje o a un narrador, a ti, diciéndole al público también que este libro también es un doble juego, ¿no? Él alude a los hechos de la novela, pero tú aludes también a toda la construcción del libro, ¿no? Sí, creo que en algún momento debía evidenciar aquello. Sí, traté como voz personal, traté de desaparecer de la historia. Espero haberlo conseguido, haber tratado de presentarme como un cronista ficcionalmente absoluta, si se quiere, totalmente falso, pero al mismo tiempo neutro, qué sé yo, tomando cierta distancia de los hechos, no presentando mi visión política, ideológica, etc., sin presentar una crítica de algún bando, simplemente presentarme a mí mismo como un cronista, excepto quizá en esa línea. En esa línea, sí. Excepto quizá en esa línea, tal vez. Oye, tengo una pregunta para ti. Sí. Cámara o no cámara aquí, necesito saber si responde a algún patrón especial este código de colores. No, en absoluto. Son colores. No. Siempre pensé que debería poner ciertos colores para ciertas. No, en absoluto. Son azarosos. Ya. Okay. No, porque claro, cuando uno hace un estudio, una tesis, algo así, para los estudiantes a veces el rojo significa esto, el verde es otra cosa. No, en absoluto. Y si no te molesta, es que como pensé que había tanto color, dije quizá, bueno, los verdes serán los buenos. Sí, no, en absoluto. ¿Puedo preguntar si hay algo que a ti te gustó en particular? Ya que estamos aquí... Sí, a mí me gustó esa atmósfera que te contaba hace un rato, esa atmósfera yo diría, calificaría ahora más que de fantástica, de cierta extrañeza en todo el libro. Esa atmósfera que lograste
que está medio camino entre la telenovela y el hecho real, tal vez por la idea de la novela misma, es lo que me gustó harto. Esa atmósfera que lograste crear, que de verdad parecía estar en el limbo de lo real, pero de lo imposible, de los sueños, más allá del contenido, creo que está bien logrado, así que era una idea que pensabas lograr, creo que eso me gustó mucho. Es que creo que responde al cuento mismo. Exacto, a eso me refiero, forma de contenido, sí. Oye, la otra vez hace mucho tiempo hablaba con Baradí y le preguntaba, y él me decía también lo mismo, que empezamos a conversar si había posibilidades, y hacíamos memoria de cuántas veces había aparecido Pinochet como personaje de ficción en la literatura chilena, y nos dimos cuenta que prácticamente no existía. Él lo puso en una de sus novelas, recuerdo, alguien más en ese momento hizo otra cosa, pero aquí aparece, ¿no? Es interesante que estamos ficcionando. Allende tampoco aparecía mucho. Ahora han habido muchos libros en que Allende como personaje aparece como un personaje más. De hecho hay una novela en que Allende vuelve a la vida ahora en el 2000 y se enfrenta a un Chile diferente. Y no hay explicación, ¿no? Aparece caminando por la Alameda y dice este país, y se enamora de una niña y tiene una vida, qué sé yo. Y en tu caso también aparece Pinochet como un personaje. Cuando los personajes históricos como esos, de esa vital importancia para nosotros, empiezan a aparecer como personajes, siento que hay un cambio. Los gringos hacen eso todo el rato, ¿no? Con todos sus personajes, hace años los ficcionan, incluso aparece Abraham Lincoln como cazador de vampiros, como zombies, ¿no? Como cazador de zombies. Nosotros no hemos llegado a eso, pero ¿qué señal nos está diciendo esto? ¿Por qué estamos recién incorporando estos personajes en nuestras ficciones? Bueno, volvemos al comienzo de esta conversación, ¿no? Volvemos a la idea de cómo se opone el discurso histórico al de la literatura. Quizá voy a sugerir hoy que el de la literatura tiene una superioridad respecto del discurso histórico, precisamente en este sentido, que nos permite revisitar esos pasados inaccesibles de un modo quizá por la esencia ficcional de la literatura, por su esencia, si tú quieres, de bella menzoña, como dice Dante, de esa hermosa mentira, nos permite revisitarlos de la forma más legítima que existe, que es simplemente con el uso de nuestra imaginación, en el que espero no tener ningún tipo de restricciones sociales, ideológicas, políticas, etc. Yo creo que una gracia de la literatura y que responde al fenómeno respecto del cual tú me preguntas, es precisamente de que hemos adquirido cierta familiaridad con la historia reciente. Hemos sido capaces, sin importar cuán imperfectamente, hemos sido capaces de mirar ese pasado horrendo y hemos sido capaces al mismo tiempo de darle una figura literaria, una figura discursiva con palabras. Creo que es simplemente normal, simplemente natural tratar de acceder a esos personajes que son tan significativos para nosotros. En el caso de Pinochet no es una figura que a mí me llame mucho la atención. Creo que objetivamente se trata de una figura menor, una persona quizá común y corriente puesta en una circunstancia absolutamente crucial. No es el caso de Allende, y por eso es que en mi novela, a pesar de que lo ficciono por quizás 10 páginas, traté de que permaneciera en la oscuridad, porque no me llama la atención desde el punto de vista... Claro, es un libro sobre Pinochet, eso hay que aclararlo. Y que curiosamente es el motor al mismo tiempo de la acción de todos los personajes, pero está ahí, lejos. Claro, pero sí me parece que hay que hacer una distinción. El caso de Allende es distinto. Me parece que Allende tiene una estatura intelectual, una estatura histórica muy distinta. Se trata de una persona probablemente excepcional, puesto en circunstancias excepcionales. No así el caso de Pinochet. Es decir, en este sentido creo que, por ejemplo, si los griegos estuvieran vivos, si hubiese un Eurípides dando vuelta por afuera en el parque forestal, y quisiera escribir respecto de nosotros, evidentemente escribiría una tragedia respecto de Allende. Y ignoraría por completo esa figura menor, totalmente incidental, instrumental para el desarrollo de la historia, pero menor, que era Pinochet. Eso. Oye, quiero dar la palabra si alguien del público tiene algún comentario o pregunta que hacerle a Ricardo, es el momento, digamos, ¿no? Aprovechando que él está acá hoy día con nosotros, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta, comentario? ¿No? ¿Sí? Yo una pregunta, ¿cómo estás? Primero que nada, felicitaciones a Ricardo, así que es un placer asistir ahí a esta obra, que me parece que es la primera, si no sí. Publicada. Digamos, ¿no? La primera publicada, correcto. Claro. No, me gustaría saber un poco más
sé un poco de tu historia, sé que ya estuviste en Estados Unidos viviendo. Me gustaría que nos contaras un poco más sobre el origen que te motivó a escribir esta obra, ¿no? Si tiene alguna relación con tu viaje y estar lejos de Chile, porque a veces la distancia permite tener una visión global, un poco más distante, más objetiva, ¿no? Sí. Eso me gustaría que nos pudieras contar un poquito más sobre eso. Creo que tiene dos aristas esta respuesta. La primera es que la materia misma, la materia literaria, el hecho histórico de estos personajes, creo que tenían la fuerza suficiente como para mover a cualquier escritor interesado. Aquí hubo un drama que quizá llama a muchos escritores a escribir respecto de esto. Así que en ese sentido quizá simplemente soy uno más de los que se sintió llamado a escribir respecto de una cosa tan llamativa, interesante y dramática. En el caso, digamos, la dimensión personal, efectivamente existe una distancia. Mi familia fue una familia profundamente involucrada en los hechos, tanto en los hechos que se relatan como en la vida política de la época. No así yo. Yo soy un hijo de la dictadura en ese sentido. Yo nací en dictadura y viví toda mi infancia en esas condiciones. Pero no viví el clima de la unidad popular y por lo tanto tengo ese derecho. Tengo el derecho de, como decía, de visitar esos incidentes y ese periodo histórico a través de la simple y libre fantasía. Así que es probable que el hecho de que me haya encontrado tan lejos del país me haya dado esa perspectiva, esa distancia, esa sana distancia para evaluar los hechos con cierta neutralidad, sin la necesaria pasión que a veces nubla nuestra comprensión histórica. Claro. ¿Otra pregunta o comentario? ¿No? Oye, bueno, yo quiero agradecerte que nos hayas acompañado hoy día aquí en Releo Forestal y quiero invitar a todos, a todas a leer la novela. No voy a develar acá si finalmente este grupo armado logra o no su objetivo. Solo quiero decir que los capítulos finales son bien emocionantes y describen de verdad una batalla que nace de la ficción de Ricardo, pero que yo me preguntaba, ¿habría sido posible, si se hubiesen dado las condiciones, habría sido posible aquello? ¿Habría sucedido lo que él relata acá? De esta manera, que a mí me pareció muy vívido, ¿no? Sobre todo cuando mencionan las calles de Santiago, la Universidad de Chile destruida por las bombas, ¿no? Eso me parece a mí sumamente interesante, arriesgado, interesante, y como digo, es una novela, a pesar de todo lo que hemos dicho acá, que se detiene en filosofía, es un libro eminentemente de aventuras. Uno padece lo que le sucede a los personajes, sufre lo que sufren ellos, se pregunta si lo lograrán o no, y eso te quiero agradecer. Acá alguien levantó la mano tardíamente, pero démosle la posibilidad. ¿Qué tan complejo fue construir los personajes en tu libro? ¿Y cuál fue al cual le diste demasiadas vueltas en temas de carácter, personalidad, ¿no? que haga que la historia sea bastante interesante? Ajá. Bueno, lo cierto es que conocí a muchos de estos personajes. Eso es lo cierto. He tenido la fortuna de conocer a muchos exprisioneros políticos que me contaron exactamente cuáles eran las condiciones en las que vivieron por años en muchos casos. Parte importante de mi familia estuvo en las prisiones, otra parte tuvo que salir al extranjero, exiliados, etc. Así que en el fondo creo que más que inventar mucho, lo que hice fue tratar de recordar recuerdos ajenos. Y en ese sentido creo que los personajes estaban hechos. Yo simplemente tenía que tratar de manipularlo adecuadamente. O sea, quizás no nos va a contar acá porque no es dable hacerlo, pero sabemos que muchas de las historias quizás que nos cuentas acá sí sucedieron y algunas fueron recreadas por tu memoria y otras simplemente las escribiste desde la fantasía. Entonces eso es lo hermoso de los libros, ¿no? No saber qué tanto de esto puede ser real o no en los personajes, ¿no? Que menciona ahí que son bastante vívidos algunos, ¿no? El cojo, uno le toma cariño a ese cojo, que a pesar de todo está ahí. Me recuerdan un poco, ya que está en la ficha del Señor de los Anillos, un poco a los personajes, ¿no? Estos dos amigos que están todo el tiempo llegando, buscando ese objetivo final, que también hay algo ahí quizás en la lejanía, quizás. Claro, son personajes arquetípicos, ¿no? Claro, y son personajes de aventura. Sí. Y mal que mal la literatura se mueve por deseos. Los héroes de la literatura
aspiran a algo, desean conseguir algo, que algo ocurra, robar algo, etc. Creo que esa fuerza estaba en los personajes que existieron realmente y que por lo mismo necesariamente debían estar aquí moviendo la historia. Sí. Oye, bueno, muchas gracias y lean el libro. Aquí hay otra pregunta, mira. Sí. El extraño caso de que cerramos la charla 2 veces y nos siguen llegando preguntas. No se preocupe, adelante. He leído con mucho interés, digamos, esta novela y la verdad que me emociona. Me emociona porque es tanto la capacidad de retomar esa historia y reponerla, que es una cosa que me ha costado mucho ir avanzando en ella, porque me sobrecoge. Entonces, yo desde ese punto de vista quiero señalarle que Ricardo, en ese sentido, me alegra mucho de que nuevas generaciones sean capaces de tomar la historia y ponerla de nuevo sobre la mesa, sin esa ideologización, sin esa cosa así como que los medios de comunicación tratan de desvirtuar todo lo que fue la memoria. Y bueno, eso quiere decir que hay algo ahí que nos llama permanentemente a reflexionar, porque eso es parte del ser humano, de la humanidad que debemos ser capaces de construir. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es muy interesante que nuevas generaciones, jóvenes escritores, sean capaces de retomarla, porque allí hay mucho olvidado, ¿ya? Y creo que eso es algo que yo rescato y admiro de lo que escribió Ricardo. Ricardo, no sé si quieres decir algo, ¿no? Bueno, agradezco mucho las palabras. Espero, más que nada, dudo que en una novela tan larga haya sido capaz de construir una historia que en su totalidad capture al lector, pero muchas veces me siento satisfecho con que al menos una parte, un capítulo, una línea, un personaje, un episodio, etc., hayan sido capaces de capturar la imaginación de quienes están leyendo. Así que, si ese ha sido el caso con usted, yo la verdad es que le agradezco a usted el hecho de haberse aproximado al libro y abierto sus páginas. Eso. Bueno, como decía antes, invito a todas a leer el libro. No vamos a contar qué pasa aquí. Pudiendo haber matado a Pinochet o no pudiendo haberlo hecho, es interesante que el libro nos deja ahí en ascuas para saber qué tipo de país se pudo construir después de el asesinato o no de Pinochet, que sería interesante en ambos casos, ¿no? ¿Qué habría sido de Chile si hubiese pasado que lo mataran? O que intentaron matarlo y no lo lograron. Recordemos lo que pasó en la realidad cuando se ataca a Pinochet, cuánta gente muere. ¿Qué habría pasado si hubiera llegado a una escala como la que tú describes acá? Es interesante, muchas gracias por tenerte acá. Muchas gracias por de Ricardo Monsalve, El ejército invisible de Suma de Letras. Lo escuchaste acá, lo viste acá en Queleo Forestal. Agradezco a cada uno de ustedes que hayan estado. Démosle un fuerte aplauso a Ricardo. Gracias por estar con nosotros. Y ya lo saben ustedes, nos vemos en otra charla de Queleo Forestal acá en Merced 76.